Muy buenas amigos, ¿qué tal? Esperamos que muy bien. Ya veis que tenemos a Lele en casa, se está recuperando muy bien de la cesárea, aunque todavía no está al 100% y por eso me ha dejado que sea yo quien os salude. El problema es que Baby se ha quedado confinada en el hospital por la ictericia. Bueno, también tiene algo que ver con el virus, os lo explicaremos enseguida. Pero en cualquier caso no os tenéis que preocupar porque su situación está mejorando y es posible que mañana mismo la tengamos aquí. En el último vídeo os contamos que había tenido un problema con su nivel de bilirrubina porque estaban utilizando una máquina que medía la pigmentación de la piel. Parece que no funcionaba muy bien con ella por ser algo más blancucha y cuando le hicieron un análisis de sangre descubrieron que en realidad sus niveles eran ya algo preocupantes y nos dijeron pues no queda más remedio que ingresarla porque cuando la bilirrubina supera los 20 miligramos por decilitro, creo que son, puede haber daños en algunos órganos y también en el cerebro. A mí ya me habían dicho que la ictericia es muy normal entre los bebés y que normalmente no pasa nada, pero cuando nos dijeron eso nos preocupamos, ¿no, Lele? Sí, bastante. Los médicos aquí, igual que en otros países, a veces te presentan la peor situación posible. Y esto, seas de donde seas, cuando te lo cuentan suena muy mal. Luego además, después del susto viene el periodo de preocupación hasta que ves la evolución o los resultados, pero yo creo que es importante saber los riesgos. Si no nos hubiesen avisado de ellos, a lo mejor no habríamos aceptado las condiciones del ingreso de Baby, que no son cualquier cosa, porque nos dijeron que tendría que pegarse una semana en el hospital, pero no en nuestra habitación con nuestra compañía, sino en pediatría y sin poder recibir ninguna visita durante todo ese tiempo. Y cuando decimos sin visitas, queremos decir que no podemos ni verla. Claro, es que aunque en China tenemos al virus muy controlado y ya no se aplican muchas de las restricciones que teníamos antes, eso no quiere decir que no sigamos alerta y todavía hay en marcha muchas medidas como la de que las personas que ingresan en los hospitales tengan que hacerse el test, pero no solo los ingresados, sino también sus acompañantes, como en el caso de la madre de Lele o un servidor. Y esto se aplica también a los bebés que tengan que ingresar en un centro de salud, con el extra de que tienen que estar aislados de cualquier contacto con personas de fuera. O sea, en el hospital público en el que está Baby, por ejemplo, solo puede tratar con ella el personal sanitario. Yo cuando nos lo explicaron pensé, ya será pa' menos, esto es la teoría y seguro que luego en la práctica nos dejan acercarnos o tocarla un poquito, pero que no y que como mucho nos podían pasar una foto cuando fuésemos a dejar la leche. Porque es verdad que en China ha habido cantidad de medidas muy estrictas, ya os las enseñamos cuando estábamos confinados en Hubei, bastante cerca de Wuhan, pero al mismo tiempo también es cierto que siempre ha habido alguna que otra manera de saltárselas. Por ejemplo, cuando estábamos en el momento más estricto, en el que solo se podía salir a echar la basura y nada más, lo que hacíamos era ir con la bolsa en la mano y hacer un viaje un poco más largo de lo normal. Y luego en periodos algo más relajados también vimos escenas de auténtico cachondeo hacia las autoridades, que eran eso, funcionarios y voluntarios básicamente, por parte de los vecinos más descarados. Gente que por ejemplo se quedaba en la calle a tomar el sol, charlando, incluso sin mascarilla, pero bueno, siempre una pequeña minoría. Aunque en los espacios más controlados, por ejemplo, allá donde son aisladas las personas que han podido contagiarse por el virus, o las zonas del hospital donde son ingresados los bebés, es muy difícil burlar las medidas de seguridad. Cuando nos dijeron los planes que tenían para nuestra hija, no nos hizo ninguna gracia porque nosotros también nos imaginamos la peor situación posible, con Baby rodeada de niños venga que llorar, sin ningún tipo de contacto, en vete a saber qué condiciones, y nuestra reacción inicial fue que había que buscar otras alternativas. Yo llamé a otros hospitales y todos me dijeron lo mismo, que no había manera de ingresar a un bebé y estar en contacto con él. Incluso nos planteamos la posibilidad de llevar a cabo el tratamiento en casa porque la ictericia se suele combatir exponiendo al bebé a una luz azul y esas lámparas se pueden comprar. Pero bueno, esta fue una ocurrencia que descartamos rápidamente y que no os recomendamos a menos que os lo indique el médico y os explique cómo hacerlo. Total, que no teníamos nada claro lo que hacer, pero mientras tanto el tiempo corría y no sabíamos cómo estaba afectando todo eso a Baby. Antes de discutir todo eso, le hicieron otro análisis y dijimos, vamos a ver si se pueden saber los resultados cuanto antes y si no le ha bajado la bilirrubina
bilirrubina, pues tendrá que ingresar. Y efectivamente, no solo no bajó, sino que además subió hasta 22 miligramos por decilitro y nos fuimos directos a pediatría. A ver, no queremos contarlo en plan drama, pero es verdad que en ese momento se nos cayó un poco el mundo encima porque ese era el día en el que supuestamente íbamos a llevar a Baby a casa y en lugar de ello se iba a quedar en el hospital para no sabíamos cuánto tiempo. Lo bueno es que al llegar al lugar en el que iba a ingresar nos aliviamos bastante al ver la calidad de las instalaciones, la organización y la profesionalidad del personal sanitario. Nos dijeron: no os preocupéis, que aquí va a estar muy segura, no le va a faltar nada, la vamos a tratar muy bien, etcétera, etcétera. Ellos también nos pusieron en la peor situación, volvieron a mencionar la posibilidad del daño en los órganos, en el cerebro, pero nos dijeron que iban a hacer todo tipo de pruebas, ecografías, escáneres, para saber su situación y poder actuar lo antes posible. No tenemos imágenes de esa parte del hospital porque hay bebés y niños y son muy cuidadosos con su privacidad. Nos dijeron que ni hablar de grabar allí. Yo llamé a mi madre para contarle la situación. En esos momentos todavía estaba bastante preocupado por la posibilidad de que Baby se quedase allá una semana o más tiempo sola. Y me dijo: bueno, no es para tanto. Si tú cuando naciste también te pegaste unos cuantos días allá en una sala del hospital rodeado de bebés y yo solo te veía para darte leche. Y pensé, bueno, pues a lo mejor no es tan terrible como lo imaginaba. Yo no he salido tan mal al fin y al cabo, ¿no, Lele? ¿O qué? No sé. Bromas aparte, ese día lo pasamos bastante mal. Para Lele el regreso a casa fue todo lo contrario a lo que había esperado. Y estábamos muy nerviosos porque nos dijeron que a la noche nos llamarían para decirnos si el tratamiento estaba dando resultados. Porque también cabía la posibilidad de que no fuese así y ya nos habían avisado de que en ese caso habría que trasladar a Baby a otro hospital para hacer una especie de transfusión de sangre. Nos dijeron que solo nos llamarían si había malas noticias, porque iba a ser muy tarde, hacia la 1 de la mañana según habían calculado. Pero a las 12:30 a Lele ya le llegaron los resultados a través de la cuenta que tiene el hospital en WeChat, el WhatsApp chino. Según pudimos leer en el informe, en el teléfono móvil, después de 4 horas de tratamiento, la bilirrubina ya había bajado, lo cual eran muy buenas noticias. En ese momento respiramos tranquilos, pero 5 minutos después sonó el teléfono y nos quedamos helados. Por suerte se trataba de otra doctora a la que no conocíamos y que nos llamó para informarnos de la mejora como parece que dicta el protocolo. El día siguiente por la mañana ya fue mucho mejor porque vimos los resultados del tratamiento después de 10 horas bajo la luz azul y vimos que la bilirrubina había bajado hasta niveles casi normales. También le han hecho ecografías, parece que sus órganos están bien, mañana nos contarán qué tal su cerebro y si no hay problemas volverá a casa. Al final podrían ser 4 días que nos hemos intentado tomar con filosofía. Hemos pensado, bueno, al menos vamos a tener algo de tiempo libre, pero no ha sido así porque nos ha tocado hacer un montón de trámites. Y hemos estado un buen rato en diferentes oficinas porque, por ejemplo, al registrar el nacimiento de Baby no hay manera de meter mi nombre tal y como aparece en el pasaporte. Estas cosas suelen suponer un incordio para inmigrantes como yo, pero una vez que se solucionen estos problemas o limitaciones con las que nos solemos encontrar a veces, se nos podría quedar un sistema digitalizado de trámites y documentos bastante cómodo, como ya habéis podido comprobar, por ejemplo, con la aplicación del hospital. Aunque esto también se está llevando a cabo con la Seguridad Social, con Hacienda, etc. Vale, pues hoy por la mañana nos han llamado del hospital, nos han dicho que podemos ir a por Baby y ya la tenemos en casa, está justo aquí echando la siesta con la abuela. Estamos muy contentos, nos han dicho que se encuentra bien, hay una cosa que tenemos que revisar más adelante, pero nos han recomendado que de momento no nos preocupemos más. Si las cosas se vuelven a torcer es muy posible que no lo enseñemos porque, vale, con la ictericia es algo muy común, ha sido curioso ver los problemas que ha tenido Baby por su mezcla de rasgos, también ha servido para enseñaros las medidas de seguridad que hay para los bebés, pero hay cosas que ya son algo más personal y hay que saber marcar un límite, aunque a veces es difícil cuando te dedicas a hacer estas cosas en YouTube. En nuestro caso empezamos a hacer vídeos sobre la sociedad y la cultura del país en el que vivimos, poco a poco se fue mezclando nuestra vida personal, los espectadores, como es normal, pueden llegar a sentir curiosidad, a veces quieren saber más y es difícil decir hasta aquí hemos llegado, sobre todo cuando lo ves como un trabajo. Pues nada, esperamos no tener que hablar más de hospitales, pruebas y enfermedades durante un tiempo, y si vamos a seguir mostrándoos cómo es esto de forma
formar una familia en China, a ver si puede ser en situaciones menos comprometidas y estresantes. Nosotros ahora mismo, aunque no se nos note, porque también estamos un poco cansados, nos sentimos muy felices y de hecho el momento en el que hemos traído a Baby a casa ha sido muy emocionante. Porque aunque nació hace una semana y poco, se puede decir que hasta ahora no nos la habían entregado porque seguía principalmente en manos de los médicos. Hemos comprado una manta de luz azul por si aparece el mismo problema otra vez. Y vamos a alquilar una máquina para controlar su ictericia. A ver, pero todo ello con la recomendación de los médicos, ¿eh? La manta de luz azul la verdad es que está bastante curiosa, parece que está Baby ahí de discoteca. Y la máquina es la misma que hemos estado usando hasta ahora, la que toma en cuenta la pigmentación de la piel, que ya nos ha dado bastantes problemas, pero ahora sabemos cómo funciona y lo que vamos a hacer es añadir unos cuantos puntos al nivel que indique. Ya sabemos que los análisis de sangre son más precisos, pero no podemos estar haciéndoselos todos los días. Para terminar un poco estos episodios sobre dar a luz en China, me gustaría decir que la experiencia no me ha parecido tan diferente a lo que me han contado familiares o amigos, algunos de los cuales también acaban de tener hijos. Por supuesto que hay cosas que me han sorprendido, pero en la mayoría de los casos luego hemos descubierto que ocurre más o menos lo mismo en otros países. La conclusión personal que saco yo es que no tenía tanto desconocimiento sobre los partos en China como sobre los partos en general. Claro, los hombres a veces no estamos muy puestos en estas cosas y en China, por ejemplo, hasta hace no mucho se daba por hecho que el embarazo, el parto y la crianza eran cosas de mujeres. Pero igual que ocurre en muchos países hispanohablantes, aquí también se espera cada vez más que compartamos esas responsabilidades. De hecho, aunque en China, en la zona de maternidad de los hospitales que hemos visitado, la gran mayoría del personal sanitario son mujeres, también nos hemos encontrado a un par de hombres jóvenes ejerciendo la profesión. Y esto puede suponer cierto reto para muchas pacientes de este país porque le tienen bastante miedo a que los hombres, aunque sean profesionales de la salud, vean su cuerpo. O sea, seguimos viendo cosas que responden a rasgos propios de esta sociedad, pero tampoco son tan chocantes, ¿no? Por cierto, no sabéis la cantidad de leche que está tragando Baby en estos momentos. De verdad, hemos estado a punto de pediros que nos enviéis una vaca, una cabra o cualquier tipo de mamífero que le eche una mano a Lele. Yo colaboro cuidando de la niña y cambiándole los pañales, que se ha convertido en mi especialidad. Pero también he tenido alguna que otra experiencia traumática porque una cosa que yo no sabía, o que a lo mejor es cosa de Baby, no lo sé, ya me contaréis, es que los bebés pueden llegar a disparar mierda, literalmente. Es una cosa que nos ha pillado totalmente desprevenidos, tanto a mí como a mis pantalones, y yo a punto he estado de devolverle el disparo con vómito, de verdad. Pero es lo que os decía hace un par de vídeos, cuando se trata de tu bebé, todas estas cosas dan menos asco. En cuanto a la marcha del canal, no sabemos cuánto tardaremos en volver a grabar fuera. Es posible que caiga algún que otro vídeo doméstico más, porque tenemos muchas cosas que organizar en casa, pero vamos, ya sabéis que para nosotros es muy importante mostraros cómo es vivir en China a pie de calle y en cuanto nos preparemos un poco volveremos a la carga. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!